Damas y caballeros, ladies and gentlemen, y siendo que el tema tiene que ver con Eretz Israel, Gvilotai Rabotai, ¿ya se sienten en el alma? Pues muy bien, bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Obviamente para la comunidad sefaradí y específicamente para Gesher, que somos los que estamos organizando esta actividad. Gesher es el grupo dentro de la comunidad sefaradí que se ocupa de hacer actividades para jóvenes. Y por lo tanto todos los que estamos aquí en automático ya somos jóvenes. ¿Sí? Así funciona el sistema. Muy bien. Entonces hacemos muchas actividades. La idea es obviamente llenarnos a todos nosotros de conocimiento, de iluminación. Y siempre hay dos partes de una historia, hay diferentes perspectivas. Somos un pueblo lleno de eso, de las diferentes perspectivas, que es lo que nos enriquecen. Y la verdad es que es un gusto, es un honor el estar aquí. De hecho, por primera vez, yo creo que Gesher específicamente tiene la suerte de invitar a Mauricio Meshulam, a Morris, que nos conocemos desde muy chiquitos. Sí. Sí. Entonces, la verdad es de que como amigos y yo he tenido la suerte de en los últimos años, pues ocasionalmente escucharlo dentro especialmente de la Marcha de la Vida. Y siempre es un placer, es lo que les puedo decir, siempre es un placer y siempre ilumina con su claridad de pensamiento, con su perspectiva, y a todos nosotros yo creo que vamos a ganar mucho esta noche de tenerlo con nosotros y esperamos que Besat Hashem esta sea una de muchas. Amén. Siempre tenerlo con nosotros y que todos ustedes disfruten mucho. Entonces, sin más, vamos a comenzar y vamos a permitirle a Mauricio que comience. Niso, muchísimas gracias, de verdad para mí es un honor. Cuando me habla por teléfono Niso y me hace la invitación, yo tenía una conferencia, lo más increíble es que Niso me dijo que la conferencia era mañana, se los juro por Dios. Y yo tenía una conferencia mañana, una plática un poco más casual, y dije, esa la puedo cambiar, y la cambié, la que era mañana. Y luego mi hermano ayer me dice, oye, ¿qué hace una plática el martes? Le digo, no es el martes, digo, es el miércoles. Niso me dijo miércoles. No, me dice, es el martes. Digo, no creo, a ver, y me enseña el póster, es el martes. Digo, santo Dios, es el martes, y entonces ya confirmé con sus secretarios. El caso es que aquí estamos, para mí un honor estar con ustedes y de verdad encantado. Siempre que me es posible estoy aquí en la comunidad, siempre estoy en Marcha de la Vida, estoy en colegios. Parte de la actividad que hacemos es intentar compartir con la gente de nuestra comunidad estos temas que nos son tan importantes. Así que sin más, si les parece, vamos a iniciar. Ahora, es importante, siempre hago cuando platico sobre temas de Israel con audiencias judías, trato de siempre hacer esta aclaración al inicio. Mi especialidad es en temas de conflictos, resolución de conflictos, construcción de paz, terrorismo, pero visto desde la perspectiva de estrategias de salida hacia el terrorismo. Y analizo el tema de Israel, al igual que analizo el tema de Siria, al igual que analizo el tema de Afganistán, igual que analizo el tema de Ucrania, igual que analizo el terrorista que cometió un acto terrorista en Oslo, o los de Boston. O sea, esos son los temas. Entonces yo tengo que, y por obligación académica y profesional, tratar de trabajar este tema del mismo modo como si un médico tiene enfrente un cuerpo y por ética profesional no le va a preguntar la religión, no le va a preguntar cuál es su tendencia política a la persona que está atendiendo en ese momento. El médico tiene un paciente y tiene que atenderlo y su obligación es curarlo y tratar de salvarlo. Del mismo modo yo atiendo un conflicto y mi primera mirada es cómo tratar de entenderlo con la perspectiva de soltar ideas, y soltar ideas siempre en la visión de salida, y no porque vayamos a resolver aquí absolutamente nada, porque obviamente de lo que sale en una reunión como estas no sale la solución de conflictos tan complejos, pero sí es importante siempre terminar con esta perspectiva, porque así detonamos un pensamiento distinto. Yo no estoy aquí para contribuir, ya hay demasiado pesimismo, yo no estoy aquí para contribuir a él, ni Niso ni yo estamos de aquí para que ustedes se vayan todos deprimidos a la casa. Y la situación está para deprimirse, pero si no pensamos un poquito diferente,
Entonces, normalmente salimos sin alternativas y no es el propósito, por lo menos no es el propósito de una clase, no es el propósito de un maestro. Imagínense que de nuestras universidades salieran puras personas que piensan que el mundo no tiene ninguna solución, ni tenemos absolutamente nada que hacer con nadie. Entonces, me parece que por lo menos esa no es la función de quien está dando una clase. Esa es la perspectiva, ¿ok? Entonces, desde esa mirada arranco y quiero tocar 3 o 4 temas centrales con respecto a lo que está pasando en Israel. El primero de ellos es lo que yo llamo la irresolubilidad o bien intratabilidad del conflicto. Lo que hay detrás de una situación como la que estamos viviendo hoy es un conflicto irresuelto. Y pasan décadas y el conflicto no se resuelve, y como no se resuelve, nos convencemos de que es imposible de resolver, y como nos convencemos todos de que es imposible de resolver, no se resuelve, y como no se resuelve, nos convencemos de que es imposible de resolver, y así sucesivamente. Yo ahorita estaba platicando con el joven Jamal y le decía, estas cosas no se quedan así flat. El status quo no se queda permanente, es o mejora o va para abajo. Entonces, cuando un conflicto, esto es histórico y no es nada más el caso de Israel, esto sucede en muchísimas otras partes, en muchísimos otros momentos de la historia. Cuando los conflictos no se resuelven, tienden a empeorar y tienden a agravarse. Entonces, cuando detrás de la situación que tenemos es un conflicto que todo mundo piensa que es un conflicto intratable, las partes que podrían en cierto momento mediar tienen un altísimo riesgo político por meterse a trabajar en ese conflicto, porque ya saben de antemano que las partes no se van a poner de acuerdo, y como ya saben que no se van a poner de acuerdo, arriesgarse a meterse es salir embarrado, es salir con el fracaso político de no haber conseguido algo que ellos ya sabían de antemano que no iban a conseguir. Entonces, sí es muy notable que en la asamblea, o sea, justo estamos viviendo esto unas semanas después de la Asamblea General de Naciones Unidas, y en la Asamblea General de Naciones Unidas no se menciona Barack Obama, por ejemplo, y otros líderes de potencias internacionales, ni siquiera mencionan en esta ocasión. O sea, el conflicto ya genera una tal apatía, ya no está ni en la agenda, ni siquiera está en la agenda para resolver. Sí, claro, cuando los conflictos no están en la agenda y no se resuelven, tienden a manifestarse de distintas maneras. Segundo punto importante, este sería como el primero, ¿no? La intratabilidad. El segundo elemento es la intermitencia. La intermitencia significa que el conflicto se va a manifestar de tiempo a tiempo de maneras distintas. El problema es que esa intermitencia está siendo cada vez menor. Yo nada más les pongo los últimos años para que lo veamos. Hubo un conflicto muy serio en Gaza en 2008-2009. El siguiente conflicto muy importante también en Gaza fue en 2012. De aquí a acá pasaron 3 años. El siguiente conflicto también muy serio y también en Gaza, pero ya no nada más en Gaza. O sea, el último conflicto de Gaza también tuvo una serie de manifestaciones, tuvo los secuestros, tuvo toda una serie de situaciones que no nada más involucraban a Gaza. Ocurre en 2014, solamente 2 años después del anterior, de hecho 1 año 8 meses, y estamos ahora en 2015. Ha pasado 1 año del último conflicto de Gaza y volvemos a tener otra vez el tema altamente en la agenda. Los ataques que estamos viendo a manos de lobos solitarios o actores en solitarios no son nuevos, pero sí estamos viendo una mayor frecuencia de estos ataques, una mucha mayor frecuencia de ese tipo de ataques. Entonces, estos son como las señales, son como las banderas. Los conflictos que no se atienden y empiezan cada vez a explotar y estallar de distintas maneras, lo empiezan a hacer cada vez más
y más seguido. Ahora, sí vale la pena mencionar que en este momento tenemos manifestaciones de violencia diferentes, y podríamos incluso decir afortunadamente son diferentes, porque en este momento un conflicto con Gaza o un conflicto con Hamas, muy específicamente hablando, sí añadiría una cantidad de elementos de verdad todavía mucho más complicados de atender. Entonces, el conflicto es un conflicto que en este momento estalla de distintas maneras, pero todavía podríamos decir que se encuentra contenido en dos manifestaciones muy específicas de violencia. Y me voy a concentrar más en la segunda que en la primera. La primera ya la conocemos. La primera manifestación de violencia es muy similar a las de intifadas previas. Son protestas de carácter violento en contra de guardias de seguridad, en contra de soldados, en contra de policías, en contra de el Estado de Israel básicamente, y son manifestaciones que todavía en este momento, a pesar de que los medios nos generen alguna otra impresión, cuidado con los medios, hay que tener mucho cuidado de cómo vemos y cómo leemos los medios. A pesar de lo que podamos pensar en los medios, están bastante contenidas. No estamos todavía hoy, si es que las cosas se quedasen como están, no estamos todavía ni cerca del nivel de manifestaciones que hubo en el año 2000, en la segunda intifada. Por lo tanto, los analistas son muy cuidadosos de llamar a esto una tercera intifada. Por supuesto que en redes sociales palestinas y en medios de comunicación va a ser muy común escuchar el nombre de la tercera intifada, porque les encanta a los medios de comunicación siempre poner títulos, ¿no? La primavera árabe, o sea, siempre hay que agarrar el título que enganche, que jale. Entonces, si yo les digo a ustedes la tercera intifada, pues automáticamente ustedes hacen la relación, hacen el eco, o bien las propias personas que están instigando todas estas manifestaciones dentro de los sectores palestinos van a decir: vamos a continuar la intifada es la revuelta palestina, vamos a continuar la intifada y demás. Entonces hay también una lógica discursiva, pero no tiene todavía esta característica particular de manifestaciones violentas, no tiene todavía el nivel, ni el tamaño, ni la extensión de las manifestaciones que tuvieron en la segunda intifada. En parte, hay que decirlo, en buena medida lamentable, porque sí representa un fracaso de ambas sociedades para haber encontrado otro camino que no fuera ese, pero en parte debido a la construcción del muro y debido a cómo está construido y debido a los checkpoints que existen entre ciudad y ciudad. O sea, moverte de un poblado palestino a otro poblado palestino no es como en el año 2000, que simplemente tomabas el coche y manejabas un par de horas y ya estabas en otra parte. Aquí realmente la movilidad dentro del territorio palestino es muy bloqueada. Entonces eso garantiza para el Estado de Israel que las manifestaciones no se vuelvan tan masivas como en el pasado. ¿Sí me explico? O sea, no hay conectividad entre los distintos poblados. No significa que no pueda extenderse y no significa que la violencia no se pueda manifestar de otras maneras, pero sí es más complicado que ocurra una intifada como ocurrió en el año 2000 hoy a como en el pasado. Entonces tenemos esta primera característica de violencia. Ahora, ¿por qué es detonada? Es importante mencionar que cuando existen conflictos, normalmente lo que ocurren son espirales de violencia ascendentes. Estas espirales lo que normalmente provocan es una acción y una reacción. Ante la reacción viene una reacción más fuerte, ante esa reacción viene una reacción más fuerte, y es como cuando, imagínense, dos personas que se están peleando. Primero están las amenazas, cuando las amenazas ya son más fuertes, entonces viene un primer golpe, pero yo lo golpeé porque él me insultó, o sea, siempre hay una razón para pegarle. Entonces él me insulta y yo lo golpeo, como yo lo golpeé, pues ahora él me va a golpear más fuerte. Como me golpeó más fuerte, si tengo la posibilidad y la capacidad, pues le voy a pegar más fuerte, y así se generan estas espirales. Aquí hay siempre, cuando el conflicto, y regreso al primer elemento,
cuando un conflicto está irresuelto, siempre va a haber un motivo para pegarle al otro, siempre. Pues eso no es un tema de Israel-Palestina, es un tema general. O sea, ¿quién inicia o dónde inicia la violencia? Es muy complicado porque siempre te podrías ir al año pasado, o te puedes ir a hace 2 años, o te puedes ir a hace 3 años. La realidad es que son espirales de violencia muy complejas que muchos actores van a aprovechar. Y sí quiero aquí recalcar que jamás no está interesada en este momento en un conflicto mayor con Israel, jamás está interesada en que este tipo de conflicto desestabilice a toda la autoridad nacional palestina, porque hay que entender que, aunque no lo parezca, en este momento el aliado de Israel es Mahmoud Abbas, aunque no lo parezca y aunque el discurso parezca otra cosa. La realidad es que en este momento jamás necesita o quiere que se genere toda una inestabilidad en el territorio de Cisjordania, donde por cierto jamás cuenta con un gran apoyo. Entonces es muy fácil instigar la violencia en estos momentos, ¿no? Y claro, sucede la situación del famoso Monte del Templo, el Monte del Templo, el lugar sagrado para el judaísmo, porque era el lugar donde estaba el templo, el Beit HaMikdash, y es también un lugar sagrado para el Islam. Es el tercer sitio en valor o en santidad para el Islam, es el sitio donde está la mezquita, y el status quo actual, por lo menos es el status quo que se ha mantenido a lo largo de los últimos años, es básicamente solo se permite a los musulmanes rezar en ese sitio. Los judíos pueden visitar pero no rezar, gente de otras religiones pueden visitar pero no rezar, y la administración religiosa del sitio está en manos jordanas. Es lo que se conoce un Waqf islámico, un Waqf musulmán, que básicamente significa un territorio en usufructo para los musulmanes y cuyo estatus es disputado por una cantidad de actores dentro de la sociedad israelí. Gente que incluye activistas, incluyen políticos, incluyen miembros de la Knesset, que dicen: yo sí tengo el derecho de ir y rezar ahí, ¿por qué no voy a poder rezar? No es correcto. Entonces esto genera tensión cuando llegan y rezan o llegan y se manifiestan, etc. Normalmente además ocurre, es ya el tercer año consecutivo que esta situación ocurre precisamente en la temporada de nuestras fiestas mayores, porque es cuando se van y se presentan y se manifiestan líderes israelíes o activistas israelíes y generan, repito, este momento de tensión que muchos van y aprovechan y dicen: no, entonces no están queriendo cambiar el status quo, manifiéstate en contra de ellos. Entonces vienen los palestinos, se manifiestan, los policías israelíes responden, de pronto un palestino muere, entonces razón para más manifestaciones, entonces más y vuelve la espiral de violencia, ¿ok? Pero quiero concentrarme en esta segunda clase de violencia, que es lo que se conoce como el terrorismo de lobos solitarios, porque me parece que además de ser un tema que es muy relevante, preocupante, es un tema que requiere un trato distinto al terrorismo tradicional. Primero, entender que esto no solamente ocurre en Israel. El terrorismo a manos de actores solitarios o lobos solitarios es una manifestación mucho más de tendencia global de lo que podamos a veces imaginar. Ese es el tipo de terrorismo que cada vez más vamos a ver. ¿De qué se trata? Bueno, hay que entender esto. Tenemos por un lado el tipo de terrorismo mucho más sofisticado. El caso extremo, sin duda, los ataques a las Torres Gemelas. Imagínense ustedes, 4 aviones chocando con las torres, chocando contra el Pentágono, los medios de comunicación, miles y miles de muertos, una organización coordinada globalmente, una planeación de meses y meses. Ese es un ataque terrorista sofisticado. O bien los ataques de los trenes de Madrid, por ejemplo, los ataques del metro en Londres, ataques coordinados, sofisticados.
Bueno, o bien el caso de Israel incluso, una bomba en una discoteca, una bomba en un shopping center, ¿sí? O sea, un ataque suicida, etc. Ese tipo de ataques no son imposibles, pero cada vez son más difíciles. Las agencias de seguridad diversas fueron paulatinamente desarrollando medidas de espionaje, medidas de seguridad para detener y detectar esos actos en la primera fase, que es la fase de planeación. La mayor parte de estos actos requería una planeación bastante sofisticada y requería comunicación normalmente electrónica entre las distintas partes. Algunos de estos actos requerían incluso financiamiento. Entonces las agencias de seguridad fueron detectando el financiamiento, fueron detectando las comunicaciones, y entonces esto era muy común que se detectaba un acto terrorista. Me estoy refiriendo a los últimos años, básicamente en la década pasada, se detectaba antes de cometerse. Israel particularmente, para aterrizar en el caso israelí, sufrió una ola de ataques terroristas muy importante entre 2000 y 2005, una ola de verdad importante, pero las agencias de seguridad israelí fueron desarrollando los métodos para detectar toda la planeación y fueron desmantelando uno tras otro los ataques terroristas. Era muy común en 2006, 2007, 2008 el desmantelamiento de células, el desmantelamiento de atentados terroristas, y claro, también, repito, la construcción del muro que impedía la movilidad, impedía que palestinos de los territorios ocupados cruzaran con facilidad a cometer actos terroristas a Israel. Pero además está todas estas agencias de inteligencia, toda esta capacidad de espionaje que se va